siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora. Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos a esto. Entonces, ya hablando sobre el catecismo mismo, que queremos explicitar hoy, ¿se acuerdan que estamos en el artículo 9 de los 12 artículos de la fe del credo? Okay, el credo se divide en 12 artículos y el catecismo usa esta estructura para su índice. Okay. Entonces, en el 9 artículo es creo en la Santa Iglesia Católica. Ese es el artículo 9, el 9 artículo del credo. Entonces, el primer párrafo que vimos era la iglesia en el designio de Dios. Entonces, eran los nombres, etcétera, etcétera, de la iglesia. Segundo párrafo era la iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. Entonces, esas eran las tres secciones, incluso, que ya los vimos. Y ahora estamos ya en la sección de la iglesia es una santa, católica y apostólica. ¿Correcto? Entonces ya vimos una y santa. Ahora sí, católica. Queremos ver la tercera sección dentro de esta parte. La iglesia es católica. Ok, entonces en la primera sección, primera parte de la iglesia es católica. Tenemos qué quiere decir católica. Luego, cada una de las iglesias particulares es católica. Y finalmente, quién pertenece a la iglesia católica. Y luego, iglesia y los no cristianos. Entonces, esa es la sección más o menos donde estamos. Empezamos con el 830. ¿Okay? En número 830. Tal cual, agarré la primera frase y luego saltando en el segundo párrafo, la segunda frase del segundo párrafo. Pues yo puse católica significa universal. Ya son 3. En 830. Y luego en el segundo párrafo ahí, la segunda frase. Subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo. Ok, entonces tengo 3 palabras ahí y 7 después. Entonces, católica significa universal y subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo. Es decir, la plenitud del cuerpo de Cristo subsiste en la iglesia católica. La plenitud del cuerpo de Cristo subsiste en la iglesia católica. ¿Eso qué quiere decir? ¿Te acuerdas qué es subsiste? ¿No? Donde el subsiste viene de substare, o sea, para abajo de, por así decir. Se encuentra ahí. Está encajado ahí, su casillero es ahí. Ok, entonces, la iglesia de Cristo es donde subsiste, donde se encuentra ubicado el cuerpo de Cristo, en su plenitud. Okay. La iglesia de Cristo, que Cristo fundó hace 2000 años, 2000 poquito años, bueno, casi 2000 exactos, pero diríamos, lo fundó, sería en la noche antes de padecer. Jueves Santo en la noche, Jesús fundó la iglesia, según yo. ¿Se acuerda cuando, bueno, en apologética lo vimos? Lo vimos hace bastante. Cuando uno estudia, y de hecho eso iba a ser, yo lo quería hacer como mi tesis, pero nadie me quería dirigir. Porque yo estoy corrigiendo lo que dicen algunos sobre este tema, donde decían que, o sea, en general, la eclesiología, cuando hablan de que la fundación de la iglesia, dicen que Jesús, no hay un momento jurídicamente válido de la fundación de la iglesia, sino que Jesús mostró a lo largo de su vida y de su vida pública, mostró su deseo de fundar la iglesia y lo llevó a cabo. Es lo que dicen. Paulatinamente Jesús lo hizo. Estoy de acuerdo con eso.
no quiero contradecir eso, sino quiero añadir, según yo quiero añadir, que además de que paulatinamente fue mostrando y realizando, mostrando su deseo y realizando su deseo de fundar la iglesia, sí hay un momento jurídicamente válido en que sí fundó la iglesia. No, en la última cena no, porque no es jurídicamente válido. ¿Cuáles son las cosas jurídicamente válidas? Tiene que ser en una instancia jurídicamente establecida. ¿Cuáles son esas instancias? Pues puede ser un lugar de legislación, puede ser un decreto real o puede ser un juicio. Entonces, pero sí se fijan. Bueno, por lo menos no sé si hay otro aspecto, nos pueden ayudar quizás hasta en comentarios, si alguien lo ve esto en internet después, nos pueden hacer algún comentario. Según tengo entendido, los momentos jurídicos solo son 3, porque son los 3 poderes que hemos podido identificar de los gobiernos. Uno es regir, otro es legislar y otro es juzgar. Entonces, regir son los presidentes o los monarcas o los tiranos, ellos rigen. El legislar son los cuerpos legislativos, es decir, los senados, los congresos, y a veces decreto real. También los monarcas o los tiranos, también ellos legislan, ellos formulan sus leyes para sus pueblos. Y tercero, jurídico, tiene que haber jurisdiccional de los jueces, los tribunales, los abogados, etcétera, en los juicios. Y de hecho, Jesús tenemos el juicio. Jesús estuvo en juicio y estuvo en juicio Jueves Santo en la noche. Entonces, si buscamos en en Marcos 14, creo que serían 62. Bueno, entre 61, empezamos desde 60. Marcos 14, 60. Si alguien me ayuda a leer aquí, a ver, ¿quién es el aventajado hoy? Entonces se levantó el sumo sacerdote y poniéndose en medio preguntó a Jesús: ¿No respondes nada? ¿Qué es lo que estos atestiguan contra ti? Okay. Pero él seguía callando y no respondía nada. El sumo sacerdote le preguntó de nuevo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y dijo Jesús: Sí, soy yo, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir entre nubes del cielo. Gracias, hasta ahí. Es suficiente, ¿no? Entonces, bueno, y luego la reacción y todo esto, pero gracias. Entonces, si vieron, está interesante este texto porque, en primer lugar, dice que el sumo sacerdote, entonces el juez, se levantó y se puso en medio, momento solemne, proclamación, incluso con su postura corporal. ¿En qué postura se puso? De pie en medio. ¿Ok? ¿No? Y hace una pregunta, le pregunta a Jesús. Ahora, acuérdense, este es el único paso que me faltaba todavía de investigación en mi tesis. Y como no hubo tesis, pues no investigué más, pero habría que hacer la investigación en el derecho vigente de aquel entonces, sería derecho romano o lo que sea. En ese tiempo, aunque no son romanos, ya como que más o menos regía en todo el imperio, incluso entre los judíos medio estas cosas regían. Pero bueno, el hecho de que si la pregunta, todo lo que tú dices puede ser usado en tu contra, como dicen en Estados Unidos, ¿no? Es decir, las preguntas incluso pueden ser usadas como frases, porque dijiste esas palabras. Entonces, al decir esas palabras, no importa la entonación que le pusiste, sino importa qué dijiste. Entonces, cuando el sumo sacerdote dice, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Bendito? Lo preguntó, pero se puso en medio, se puso de pie, en medio, en tribunal, y dijo esas palabras. Entonces, nosotros aquí, no, es que lo dije como pregunta, que sí, esto es válido entre nosotros.
Pero en tribunal, que según tengo entendido, por lo menos hoy sí es así, y en derecho romano, nosotros tenemos derecho desde el derecho romano, hoy sí es así. Si tú lo dices, lo pueden tomar como dicho, no solo como pregunta. Entonces, por ejemplo, bueno, hay famosos casos así hasta en las películas. Me acuerdo de una película que vi que agarraron a un chavo por homicidio, ¿cómo se llama? Como sospechoso de homicidio, y el policía dice, y dice, ¿por qué me estás arrestando? Porque tú mataste a fulano. Y dice, ¿yo maté a no sé qué, yo maté a no sé qué. O sea, como pregunta. Y en el juicio, el policía dice, bueno, cuando lo arrestamos, él dijo, yo maté a no sé qué, yo maté a no sé qué. O sea, obviamente cuando estaba siendo preso, lo dijo como pregunta. Yo maté a no sé qué, ¿cómo crees que no sé qué tipo? Pero en tribunal, si dijiste esas palabras, sirve como lo que dijiste. Es mejor, bueno, por eso es mejor tú cállate, no digas nada. Y a ver cómo lo arregles después ya en tribunal. Porque cada palabra que usas puede ser usado en tu contra. Y entonces, en este caso, el sumo sacerdote dice esas palabras. Imagínate la diferencia. O sea, si el sumo sacerdote dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? ¿Qué está diciendo? Está afirmando, pero está afirmando ¿qué? ¿Qué es el qué? Exacto, que es el Mesías y que es el Hijo de Dios. O sea, Dios mismo, Hijo de Dios es Dios. Entonces, ahora, lo que quisiera sugerir o sea, estamos tratando de decir que subsiste en la Iglesia Católica, subsiste el cuerpo de Cristo. Pero primero tenemos que saber qué es la Iglesia en general. Y es esto, tipo, la estafeta de la religiosidad de parte, o sea, según Dios. ¿Quién llevaba la estafeta? Pues Dios lo dio a Abraham al inicio. Y eso quedaba entre los hijos de Abraham y no sé qué. Luego en Egipto, Dios le llamó a Moisés y dice, tú guiarás mi pueblo. Es decir, le dio la estafeta a Moisés. Además con los mandamientos. Y es mi pueblo y estos son los mandamientos. Entonces Moisés, por así decirlo, luego quedaba en las manos de los jueces, luego quedaba en las manos de los reyes. Pero en este momento ahorita de Jesús, no hay reyes y no hay jueces. ¿Quién es el jefe de Israel en aquel entonces? Pero el jefe. De los judíos. ¿Quién es el jefe de los judíos en tiempo de Jesús? ¿Cómo se dice? No se dice rabino. El sumo sacerdote. El jefe de los judíos es de hecho, incluso Juan, en un momento dado, Caifás dijo, es mejor que uno muera para el pueblo. Y Juan, pone entre paréntesis, eso no lo dijo por sí mismo, sino como era sumo sacerdote aquel año, lo decía porque se va a cumplir eso de parte de Dios. Se va a cumplir. Es decir, la estafeta lo tenía en manos Caifás. El sumo sacerdote de Marcos 14, 60 y 62 es Caifás. ¿No? Él mismo está ahí. El que tiene la estafeta, es decir, ¿qué quiere decir estafeta, si me permiten? La estafeta en ese momento sería, ¿quién tiene el poder? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene la pedigree de religiosidad de parte de Dios en la tierra? ¿Qué religión era? Judíos. Jesús era judío hasta eso. Pero ¿quién en los judíos regía, llevaba la estafeta? ¿Quién? El sumo sacerdote. En ese momento el sumo sacerdote dice, ¿eres tú el Mesías, el Cristo, el Hijo de bendito? ¿Eres tú? Tipo, toma la estafeta. Lo está diciendo. ¿Eres tú? Y Jesús dice, sí soy. Dámelo. Pero Jesús
en Mateo 16, 18. Esto es medio apologética, pero en Mateo 16, 18, ¿qué dijo? Mateo 16, 18. Sí. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí está. Y las Sobre puertas del esta abismo piedra. no prevalecerán contra Sí, gracias. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuándo? Cuando me dan la estafeta. Ahorita no me han dado la estafeta. No eres tú todavía. Ni es más, ni soy yo. Jurídicamente, o sea, ¿cómo diríamos? Eternamente, ontológicamente, sí era Él. Él es Dios. Pero jurídicamente no era Él. Jurídicamente Jesús para ellos era un impostor. Máximo un rabino. Pero en este momento, cuando el sumo sacerdote dice, se pone en medio, está en tribunal y dice, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Bendito? ¿Dijo esas palabras o no los dijo? Los dijo como pregunta, pero ¿los dijo o no los dijo? Es decir, ahí está la estafeta. Y Jesús la acepta. ¿Qué dice Jesús? Bueno, dice, sí yo soy. Además, sí yo soy. Cada vez que dice yo soy, es el ego emi, es el nombre sagrado de Dios. Soy el que soy. Cada vez que dices eso, y claro que lo entendían, en los otros textos cuando dice yo soy, ellos tomaban piedras para tirárselos. ¿Se acuerda Juan 8:58? Bueno, ya estamos viendo muchos textos, perdón, espero no distraerles, pero espero no estarles destanteando con tanto texto. A ver, Juan 8:58. A ver, sí, con el micrófono, venga. Jesús les respondió, en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. ¿Ves? Yo soy. Antes de que Abraham existiera, siglos antes, o sea, antes de ese momento eran siglos. Antes de que Abraham existiera, yo soy. Ellos, ¿y qué hicieron ellos? Tomaron piedras para tirárselo. Eso es blasfemia, según los judíos. ¿Por qué es blasfemia? Ellos entendían, ese yo soy significa, yo soy Dios. Por eso tomaron piedras. Y él ocultó y se salió del templo. Aquí, entonces, dice, eres tú. Tengo la estafeta. Eres tú. Ahí te va. Lo que pasa es que en ese momento, o sea, Jesús recibe la estafeta, pero Pedro, ¿dónde estás? Pedro. Ya lo había dicho. Es que Jesús ya lo había dicho. Pedro, digo, si me permite, de esta forma. Pedro, cuando me dan la estafeta a mí, eres tú. Tú eres Pedro y sobre esta piedra tú edificaré mi iglesia. Es decir, cuando me dan la estafeta, eres tú. Ya lo había dicho. Entonces, en este momento es el momento jurídicamente válido en que él recibió la estafeta de ser la religión de parte de Dios, institucionalmente y jurídicamente válido en la tierra. Lo recibe del sumo sacerdote, pero ya era de Pedro, entonces ya pasado a Pedro por antelación. Entonces, ¿quién a partir de Marcos 14, 60 y 62, más bien 62, tenemos si yo soy, es decir, a partir de ese momento en que lo recibe Jesús, ya es la Iglesia Católica, ya no son los judíos. La religión de parte de Dios para el mundo. Ok, pero mucho para decir. ¿Pero? Caifás. ¿Se acuerda? Primero se fueron a la casa de Anás, el suegro de Caifás. Anás ya había sido sumo sacerdote y Caifás era su yerno. Él era suegro de Caifás.
Entonces fueron a casa de Caifás y para esto. Entonces dice el sumo sacerdote, porque en el texto no importa el nombre, importa la posición. O sea, ¿qué importa si es Caifás o Anás? Importa que sea el sumo sacerdote. Lo tenía que decir el sumo sacerdote. Y lo dijo el sumo sacerdote, incluso lo dice. Y luego el versículo siguiente dice, el sumo sacerdote se rasga las túnicas y dice, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? O sea, ya logramos hasta su condenación con esto. Sí, pero ya le pasaste la estafeta. Eso es lo que quería Jesús. Jesús, por eso, todo el juicio Jesús estaba en silencio. No, que esto, que dijo, que no sé cuántos y tal. No dices nada. Nada, que no sé qué, tal. Entonces el sumo sacerdote, digo, sin saberlo, él no estaba consciente de esto, de que estaba entregando la estafeta, no creo. Pero nada conseguía. Entonces lo hago yo. Tenemos que condenar a este hombre, lo tenemos que condenar. Y Jesús así, ¿verdad? Dilo. Y el otro, dilo, ¿no? Tipo, está Jesús callándose porque lo tiene que decir. Apenas lo dice, ¿qué dice Jesús? Sí lo soy y veréis al Hijo del Hombre al venir sobre las nubes del cielo. Lo dijo y testimonio y todo. Pero si Jesús hubiera dicho esto, no hubiera recibido la estafeta. Tiene que esperar a que le entreguen la estafeta y ahora sí, ya veréis al Hijo del Hombre. Ya, ahora pueden crucificarme, ahora sí. Ya, ahora puedo morir por el mundo porque ya establecí la iglesia y además jurídicamente válido. Bueno, esta es mi tesis. Ahora, esto no es tesis aprobado por la Iglesia Católica ni siquiera por el tribunal ¿cómo se llama? Pontificio ni nada de eso en las universidades, pero esto es mi opinión personal como les he dicho, cuando es mi opinión lo digo y les he dicho incluso por qué lo digo. Y parece verosímil, por lo menos según estos textos, y viene al cuento porque estamos diciendo hoy que ese cuerpo de Cristo, que es la Iglesia Católica, subsiste plenamente en la Iglesia Católica. Somos nosotros. Y tenemos toda la historia, o sea, Pedro, Lino, es más, hasta ChatGPT no me pudo dar. Necesito más capacidad de mi teléfono porque se quejó de la capacidad de mi teléfono para no poderme dar toda la lista bien. Se quejó, no, pues es que primero 266, yo dije, no, Papa León, bueno, sí es cierto, pero bueno, ok, entonces la lista, pero tenemos la lista, aunque ChatGPT no me lo dio, tenemos la lista y con fechas de todos los papas, desde Pedro, Lino, Cleto, Clemente, y así, hasta el día de hoy. Aunque lo tiene el libro. Pues entonces no tiene León XIV. Estoy bromeando. Perfecto. Sí, ese libro. Amén. Eso es lo que necesitamos. De hecho, salió también a cada rato, el Observatorio Romano a cada rato, es decir, cada cierto número de años, cada 20 años o algo así, sí saca otra vez la lista para tener toda la lista, ¿no? Entonces sí, lo vi en aquel entonces, sí. Pero bueno, seguramente investigando así, sí lo puedo. Yo ya nada más le regañé así a ChatGPT, le dije, bueno, entonces investigo yo, no, pues es que no, se excusó, hasta se indignó de que yo pasara a Google para preguntar algo que no pudo responder. Se indigna, ¿eh? Está chistoso cómo se indigna. Entonces, ahí está, la iglesia católica significa universal y es donde subsiste, ¿ok? Por eso, significando, por ejemplo, la plenitud de los medios de salvación. La plenitud está en la Iglesia Católica. Que los demás no se pueden salvar. No dije eso. Pero si se salvan es gracias a la Iglesia. Porque solo en la Iglesia Católica está la plenitud de los medios de salvación. Que ellos podrían salvarse, sí, es como tratar de subir la montaña.
el camino pavimentado es la Iglesia Católica. El camino de brecha, puede haber hasta muchas brechas, muchas maneras de cruzar, pero nada más hay brujos, espinas, y etcétera también, ¿no? Y hay salteadores y no sé qué, etcétera, y los animalitos y escorpiones y las serpientes, etcétera, pero que no pueden subir, no, sí pueden subir, suban, pero pavimentado la Iglesia Católica, sí. Ok, cuenta todo porque sin lo otro tampoco, ¿no? O sea, Jesús lo que pasa es que Jesús vino a salvarnos. Entonces de eso ya. Luego vino también, bueno, lo podemos ver también otra vez en apologética, porque eso requiere ya explicaciones, ¿no? Para entenderlo. Pero vino a salvarnos y vino a enseñarnos cómo vivir, sí. Pero también vino a fundar la iglesia. Entonces, es otra de las razones por las cuales Cristo vino. Y para eso lo fue realizando poco a poco. Sí, por ejemplo, poco a poco, por ejemplo, cuando llegó Pedro, él dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso es uno de los pasos de la fundación de la iglesia. Sí, pero eso fue hace 3 años, antes del momento jurídicamente válido. Porque Jesús en ese momento de recibir la estafeta, pues tendría que haberlo dado a Pedro. Pero como ya se lo había dado virtualmente antes, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré. ¿Cuándo? ¿Cuándo me lo dan? Lo hubiera tenido que hacer. Si no hubiera dicho esto a Pedro, hubiera tenido que en ese momento buscar a Pedro. Y Pedro, aquí está la estafeta. Pedro, eres tú. Tú eres la piedra sobre esta iglesia que estoy fundando ahorita, que yo ya recibí la estafeta, ya, eres tú. Pero no hizo falta eso, porque ya en cuanto me lo dan a mí, tómalo tú. O sea, está en tus manos cuando me lo den a mí. Lo necesitaba el sumo sacerdote porque el sumo sacerdote era el representante de la iglesia de parte de Dios institucionalmente. Yo estoy hablando de jurídicamente válido, dije. Un momento jurídicamente válido. Ahora, obviamente Jesús necesitaba ese momento jurídicamente válido. No, Él es Dios. Él puede hacer lo que le pega la gana de la forma que le pega la gana. Pero ya que quiso, bueno, eso es mi insistencia de mi tesis, pues. Ya que quiso establecer una iglesia, es decir, una institución, lo quiso hacer de forma institucional, para que fuese sólidamente y completamente institucional. ¿Y cómo va a ser institucional si nada más es de un decreto así nomás? Decreto no es institucional. Institucional significa que viene de las instituciones. ¿Y cuál era la institución hasta ese momento? El judaísmo. ¿Y quién era el jefe del judaísmo en aquel momento? El sumo sacerdote. Entonces el sumo sacerdote tenía la estafeta. De parte de Dios, o sea, la estafeta de la religión de parte de Dios para la humanidad. Bueno, es lo que afirmamos. Nosotros creemos que así fue. Dios escogió un pueblo. Y Jesús mismo vino en ese pueblo. Y todo eso era para establecer Jesús. Amén. Pero lo que quieras, pero ya era una institución religiosa con su estructura y todo, y el jefe era sumo sacerdote. Y en ese momento de Marcos 14, 60 al 62, vemos pasar la estafeta de forma institucional a Jesús, es decir, a la Iglesia Católica. ¿No? Nada más que no pasó a Pedro en ese momento porque ya había pasado a Pedro, nada más en cuanto llega. Por así decir, automáticamente, virtualmente ya pasa ahí. No hace falta ni siquiera que la tome yo. Por así la tome yo, ¿no? Por así decir. Porque en cuanto el sumo sacerdote lo dijera, ya ha constituido la iglesia. Edificaré mi iglesia. ¿Cuándo? Cuando me lo den.
institucionalmente me lo den. Institucionalmente se lo dieron en ese momento, entonces institucionalmente a partir de Marcos 14, 60 al 62, 62 exactamente porque es cuando recibe. Cuando recibe Jesús dice, sí lo soy, es decir, thank you. Gracias, ya lo recibo. Entonces en ese momento ya existe, jurídicamente ya existe la iglesia. En un momento jurídicamente, por así decir, jurídicamente válido. Ahora, perdón, todo esto es tesis mío, de Rory. Pero como he tratado de explicar, es como que medio verosímil, ¿no? Gracias. Sí, tal cual. Es decir, la institución como persona, el sumo sacerdote rasga las vestiduras, ya rasga, ya roto. Como el que lleve la estafeta ya no somos nosotros. Y como edificio, o por así decir, exacto, se rasgó el templo, el velo del templo, muy bueno, sí, acepto. Sí, y fue horas después de esto ya sucedió eso. Entonces sí está muy interesante, ¿no? El otro día oí de esto, no sé, esto no lo he podido investigar así claramente, pero sí también se me hace muy verosímil. Que decían que el sumo sacerdote se le ataba una cuerdita a su pierna izquierda, a su tobillo izquierdo. Para cuando una vez al año, ¿se acuerda? Una vez al año el sumo sacerdote entraba en el Santo de los Santos, detrás del velo. Y ahí en el Santo de los Santos está el templo, el lugar de los gentiles, etcétera, y las mujeres. Luego el lugar de los hombres. Luego el lugar santo, donde los sacerdotes, etcétera. Y luego el Santo de Santos, atrás del velo, atrás de esta cortina tremenda que hay ahí. El Santo de los Santos, donde se supone que estaba el arca de la alianza, estaban las tablas de la ley, estaba el botecito con maná. Hay una cosa más, se me olvida. Pero bueno, el báculo de Moisés, ¿ok? El báculo de Moisés, ¿ok? Entonces, estos estaban ahí en el Santo de los Santos, ¿ok? Entonces, el sumo sacerdote una vez al año entraba allí para para echar incienso y pronunciar el nombre sagrado de Dios. ¿Ok? Y luego salía, ¿no? Se supone. Entonces, el problema es, pero imagínate, me hago la reflexión, ¿no? Y no sé si es verdad, por eso no sé, pero sabiendo eso de que el sumo sacerdote se le ataba así al tobillo, porque de repente, o sea, fijémonos un segundo, ¿no? Un sumo sacerdote como Caifás, mandando matar a gentes, no sé qué, de tipo, un asesino tal cual, ¿no? Él va a entrar en el Santo de los Santos a decir el nombre sagrado de Dios. Si a los sacerdotes en tiempo de David que estaban llevando la arca de la alianza, ¿no? Se iba ladeando y se iba a caer el arca y ellos lo detuvieron, fueron fulminados en el momento, fulminados. Ya. Y le dio miedo a David y David dice, no, pues que tómelo Obed, el sacerdote de aquel entonces, tómelo tú en tu casa, este está peligroso, porque David sabía, yo también he matado gente, el Etitat y todo esto, toda la gente, la sangre que él había. Entonces él dice, no, pues que el arca se queda ahí en tu casa, etcétera. O sea, ya en Jerusalén, pero no, en mi casa no, por si acaso, ¿no? Imagínate eso. Entonces, pues a lo largo de la historia, o sea, David es como 1000 años antes de Cristo. A lo largo de esos 1000 años, no hubiera habido algún sumo sacerdote o algo así que o sea, entra en el Santo de los Santos y no salía.
Porque Dios Santo dice, no, este no debe estar aquí. ¿Cómo te atreves a meterte aquí en el Santo de los Santos estando así? Y entonces no salía. Y entonces, pues nadie puede entrar para sacarlo hasta el año próximo, en que entre el siguiente. Entonces, para evitar problemas de esas, pues le ataban así al tobillo. Y pues si no salía por él sí solo, pues lo sacaron ellos. Digo, imagínense, ¿no? Pero es que el santo de los santos, y va a entrar uno, digo, para que no sé si vieron ustedes, en las redes está, según esto, es un endemoniado que estaba tratando de agarrar la Eucaristía y no sé qué, y agarró el sagrario, etc., y lo tumbaba así solito, caía así, pero aporreado, así, pero no le pasaba nada aparentemente, ¿no? Pero unos golpes que se le dio, o sea, ¿por qué? Porque Dios, el demonio que quería hacer, el endemoniado que quería hacer, y Cristo fuera. Y boom, así no de bruces, sino de espaldas. Y 3, 4 veces se caía así por las escaleras y así, todo así, boom, ¿no? Y luego gritos y no sé qué, y luego se levantaba otra vez. ¿Sí lo viste? Ah, ok. Entonces, ok. Y hasta filmado por el body cam, o sea, la cámara de policía. El policía, le habían llamado al policía para sacar a este hombre, pero él también dice, pues es que no lo puedo sacar así, nomás así. ¿Por qué? Porque pues no está cometiendo ningún delito hasta que ya agarró. Bueno, eso es otro. Agarra la cruz arriba del tabernáculo, lo rompe y otra vez tumbado así. Y quién sabe cómo terminó, pero eran como 3, 4 veces que cayó así, tumbado. Entonces, es interesante, ¿no? Como Dios dice hasta acá, ¿eh? Y sí lo dice, ¿no? Otras veces Dios permite, ¿no? Dios se deja a veces cosas, ¿no? Pero a veces dice basta. Y como este ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si es verosímil, pero por lo menos lo he oído y como que sí me suena a que podría ser. Porque imagínense, el Santo de los Santos era el lugar más santo en ese momento. Hasta ese momento en la historia, en el mundo, ¿cuál era el lugar más santo? El Santo de los Santos en el Templo de Jerusalén. No había cosa más santa en el mundo en ese momento. Hoy, ¿cuál es? O sea, la Eucaristía. Y además, mucho mayor. O sea, imagínense la diferencia entre un lugar que contiene el arca de la alianza, incluso las tablas de la ley, cosas pertenecientes, por así decir, a Dios y a las cosas de Dios. Y otra cosa es Dios mismo. Wow. La verdad, tenemos la mejor religión. O sea, pensando lo que cada religión dice de sí misma, nadie se atreve a decir lo que nosotros nos atrevemos a decir sobre nuestra religión. Nadie dice que tienen a Dios físicamente presente en su templo. Nadie dice eso, excepto los católicos. Ahora, otra cosa es que lo creamos. Y otra cosa es creyéndolo, lo vivimos. Esos ya son otros problemas, ¿no? Pero por lo menos es lo que decimos y es lo que vivimos y es lo que, esa es nuestra, es muy superior teológicamente que cualquier otra manifestación religiosa. De todas las demás, nadie se atreve a decir las cosas que tan fácilmente lo atrevemos a decir. Pues ojalá que con plena conciencia y amor y todo, ¿verdad? Porque subsiste en la Iglesia Católica la plenitud del cuerpo de Cristo, unido a su cabeza, sí. Ok, perdón, tardamos mucho en decir este número, pero creo que sí está interesante, ¿no? Y esto lo será hasta el día de la parucía. Además decimos eso, ¿eh? Ya no vendrá otra cosa, ¿eh? Ya no vendrá otra cosa. Por eso, dícese de paso, lo afirmamos, entonces ninguna de estas religiosidades posteriores
Según nosotros, ninguna es. Ninguna es. Ninguna tiene validez, ni historial, ni razón por la cual ni preocuparnos. Y no tenemos que buscar otras revelaciones. Ya tenemos la plenitud de eso. Que puede haber otras revelaciones, que María podría aparecer, etc. De hecho, lo ha hecho. ¿Ok? Por ejemplo, 1531. En una ciudad que se llama México, ¿no? Una presencia especialísima de la Virgen, ¿no? Y así, ¿no? Bien, como una vez dicen que dijeron en Medjugorje, de que la vidente dice, no sé, ¿qué haces tú aquí, mexicano? ¿Qué haces tú aquí? Si tienes la Virgen ya presente ahí, ¿a qué vienes a ver aquí? Ella vive ahí. Pues imagínate, dicho así. Bien. Y en cada tabernáculo, en cada sagrario del mundo está Jesús. ¿Qué más necesitas? ¿Qué buscas? Espectáculo. Bueno, ok, busca tu espectáculo. Pero si estás buscando más verdad, más realidad, no tienes que ir más lejos. Más lejos, más profundo quizás sí, pero más lejos no. Él está aquí. Bien. 831. Ok, y porque la iglesia es católica, ¿por qué? Y entonces subrayé esto. Enviado por Cristo, misión a la totalidad del género humano. Por eso católica, ¿ok? ¿Sí? Enviado por Cristo, misión a la totalidad del género humano. Ahí está por qué es católica la iglesia católica, ¿no? Lo somos porque deberíamos llegar a todos y tenemos toda la plenitud, como dijimos en el número anterior, la plenitud del cuerpo místico, del cuerpo de Cristo, subsiste en la iglesia católica. Y como subrayada extra, la última frase así de esto, pero extra, otro color si quieren, ¿no? Reunir a la humanidad entera con todos sus valores bajo Cristo como cabeza. Me gustó mucho esa. No es la síntesis principal, pero sí es como que una conclusión, una conclusividad de síntesis que sí es interesante dicho así, ¿no? Y viene del Lumen Gentium, ¿no? Del Vaticano II. Es una cita de ese documento del Vaticano II sobre la iglesia, luz de las gentes, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna otra cosa que alguien subrayó? Sí. Empezamos a decir católica, me imagino, o sea, estoy tratando no tengo referencia directa, pero creo que es cuando empezó a haber expresiones no católicas. Es decir, empezaron a cortar partes, ¿no? Por ejemplo, el arrianismo. Arrianismo, siglo IV, comenzó, era un sacerdote arrio que empezó a decir cosas así de que Jesús no es Dios. Entonces, había los arrianos que creían todo, excepto que Jesús es Dios. Y entonces nosotros que decimos, no, nosotros creemos todo. Somos católicos, creemos todo. La verdad, no nada más, no omitimos que Jesús es Dios y no omitimos que, no sé, las diferentes cosas que empezaron a insertarse, diferentes herejías que comenzaron, y los grupos protestantes, etcétera, siglos después, también, a partir de ahí, ellos eran sectas para nosotros ya. ¿Sectas por qué? Porque cortaban partes. Entonces, nosotros somos los no secta. ¿Cómo? Católicos. No estamos particionando nada, aceptamos todo, ¿no? Entonces, la diferenciación entre aceptar a Cristo en partes o aceptó todo lo de Cristo, católico. Y hemos visto la iglesia hoy por hoy dice, no, bueno, es católica también, porque nosotros sí aceptamos absolutamente eso de la doctrinalmente que sí somos. Pero ya como que no hay duda en eso. Hoy en día es esto de que la iglesia es para todo el mundo. Esa es la que está más prevalente hoy, la preocupación y
y el interés, etcétera. No, todos llamados, todos. Y Papa Francisco, ¿no? ¿Se acuerda? Varias veces dijo eso de todos. Así dijo. O sea, repitiéndolo, para que entendiéramos eso de católico significa todos están llamados, todos. No, pero Santo Padre, que estos, que no sé qué. No, todos. Pero estos no están viviendo como dicen. Todos están llamados. No todos aceptan y no todos vivan todo lo que deberían, pero todos están llamados, todos. Insistió él. ¿Sí? Entonces causó un poco de ruido eso también, pero tiene razón. ¿Quién no está llamado? Por eso todos están llamados. Y además, todos. Es muy bonito ¿no? Esa frase que dice él, ¿no? Ok. Sí, ok. Pues siguiente. Cada una de las iglesias particulares es católica. Cheque cómo está eso. What? O sea, la iglesia particular en Cancún, la iglesia particular en Mérida, la iglesia particular de Nueva York, es iglesia católica. Sí, porque somos parte de esta iglesia que es toda. Nos insertamos como parte parte integrante, pero no como pedacito sino como plenitud de pertenencia a. Sí somos de la esencia de la iglesia. Con todo y dicho. Aunque nosotros no somos de todo el mundo. O sea, yo no soy de todo el mundo, yo soy de donde soy. Y tú eres de donde eres, etc. Pero eso no significa que yo no soy católico, porque nada más nací en ese lugar, tengo este lenguaje y tengo esta manera de... No, porque yo creo junto con la iglesia completo. Entonces yo soy expresión de la iglesia católica por donde yo vaya, porque yo vivo católico. ¿Okay? Entonces dice... Este número está interesante. Dice, yo puse presente de la primera frase, pues. Presente legítimas comunidades locales de fieles unidas a sus pastores. Para tener los días. Ok, sí. Sí, son católicos. No están en plena comunión con Roma, porque no aceptan al Papa su jurisdicción absoluto, universal sobre toda la iglesia. Ellos dicen que él es, porque no lo aceptan su primado. Dicen que él es el primero, pero entre pares. Entonces está patriarca, papa, patriarca. Todos son pero entre ellos el primero como el primero nombrado sería el papa. Okay, está el papa y luego patriarca, pero todos ellos están así. Nosotros decimos no. Está el papa y luego abajo de él todos los demás, ¿no? Los obispos, los patriarcas, él es el jefe, o sea, es el jefe visible de como dijo Jesús a Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No, apostólicos también. No, nada más que no están en plena comunión con nosotros. Apostólicos sí, porque sí tienen los sacramentos y todo. Tienen la sucesión apostólica, no se han apartado. Pero sí se han puesto un hasta acá, ¿no? Sí. Sí. Tienen todos los sacramentos también. Lo único es que no aceptan al Papa su primado absoluto. Sí, difieren un poquito por eso, pero por eso los llamamos las iglesias orientales.
O sea, y de hecho hay un derecho específico de ellos. Derecho canónico de las iglesias orientales y el derecho canónico católico. ¿Por qué? Porque hay unas cosas de la no unidad. No están en plena comunión. Por ejemplo, yo no puedo celebrar misa con uno de ellos. No puedo. ¿Por qué? Porque no estamos en plena comunión. Entonces, pero el Papa, por ejemplo, en su momento, ¿no? Con Bartolomé y no sé qué, etcétera, estuvieron la misa. Y luego en un momento dado, Bartolomé se iba a un trono puesto para él, así, y el Papa terminaba, o sea, ya el ofertorio y la consagración y no sé qué, etcétera, ¿no? Porque él no puede celebrar con nosotros, no puede. Usted, no, bueno, no sé cómo se sienten ellos tanto con nosotros. Ellos nos aceptan en general. Les da, por lo que he perdido percibir, les da un poco de miedo la Iglesia Católica, porque sienten como que el Papa, por ejemplo, en tiempos de Juan Pablo II, etcétera, lo sentían como tan fuerte que les robaba sus feligreses y cosas así. Un poco como hicieron con San Josafat, el obispo de Kiev y toda esta zona de Ucrania y todo eso, hace siglos. Él hizo todo lo que podía para unirse a todos hacia Roma. Y por eso lo mataron. Es mártir, porque siendo obispo, él estaba tratando de unirles a ellos, a todos, a Roma. ¿Por qué? Porque él reconocía al Papa como primado absoluto, ¿no? Y no les gustaba eso mucho. Bueno, había facciones que no gustaban eso. Sí, y realmente fue por unos, es más, fue por cosas ridículas y hasta más usurpaban de poderes que no tenían. Unos delegados del Papa fueron a Constantinopla. Eso estamos hablando del año 1054. Estaban tratando de llegar a unos acuerdos con Miguel Celulario, etcétera, el patriarca de allá, ¿no? Y que había una situación que no aceptaba él, entonces ellos trataron de forzarlo, por así decir, ¿no? También más, ellos eran solo diplomáticos, no tenían por qué hacer eso, pero lo estaban haciendo. Y luego, a final de cuentas, como se enojaron tanto, etcétera, y iban a regresar, yo siento que como iban a regresar a Roma sin haber cumplido su cometido, les daba vergüenza pensar que no hicieron nada. Entonces, pues, se enojaron tanto, estaban tratando de presionar de tal forma que hicieron una excomunión del patriarca de las iglesias orientales. Excomunión, y lo pusieron ahí en el altar ahí de Santa Sofía, ¿no? Y pues el patriarca vio eso y dice, wow, ¿cómo se llama? Me excomulgan a mí, pues les excomulgo a ustedes, al Papa y todo, porque él, es que es la cosa, él no tenía por qué saber nuestras reglas también diplomáticas. Esos delegados no tenían autoridad ni jurisdicción para excomulgar a nadie. Ellos no eran el Papa, solo el Papa podía hacer eso, o sea, o el obispo, y ellos no eran. Entonces su excomunión, aunque lo hicieron, no tenía validez, pero como el otro se enojó, entonces aplicó entonces hubo eso entre uno y el otro, excomulgados mutuamente, y eso es el cisma de la iglesia, el gran cisma, el primer cisma así fuerte fue esa, ¿no? 1054. Y desafortunado, la verdad, literal, pero bueno, sí, siempre ha habido diferencias. ¿Por qué? Primero, por lengua. Ellos están basados en griego, nosotros estamos basados en latín. Y aunque el evangelio está en griego y el original de nuestro credo está en griego. El concilio de Nicea, etcétera, eso hace 1700 años. Este año, el año 325, hace 1700 años, tenemos el credo. Pero el original está en griego. De nuestro credo, ¿eh? Lo rezábamos en griego. Va para eso. Y la idea era
el Papa Francisco tenía la idea de llegar, la fecha ya pasó, la fecha del concilio de Nicea fue este año pero fue antes. Pero pues como falleció, entonces no fue. Y el Papa, como apenas llegó a ser Papa, pues tampoco fue. O sea, podría haber ido quizás, pero ¿cómo se va si apenas llegó a ser Papa? Se tiene que primero establecerse, ¿no? Y por eso está yendo hasta ahora. Pero sí está yendo dentro de este año, ¿eh? Sí, en estas fechas, sí. Por eso es un maravilloso, o sea, qué maravilloso, la verdad, sí. Y qué gesto además, ¿no? Nicea, ese concilio lo convocó el emperador Constantino. Por eso, muchos de los protestantes, etcétera, están diciendo que él es el fundador de la Iglesia Católica. Porque Constantino, ¿no? Bueno, no, la Iglesia Católica es fundada ¿por quién? Jesucristo, gracias. Pero bueno, ¿por qué? Porque hizo un edicto en Milán de que todo el imperio va a ser católica. Amén, porque él ganó la batalla gracias a este sueño que tuvo. Etc. Dice, en este signo vencerás, ¿no? Y ganó esa batalla. Pintó la cruz en todos los escudos de sus soldados, etc. Y sí ganaron la guerra y con eso se coronó emperador. Y dice, esa es la religión. Su mamá es santa. Santa Elena, ¿no? La mamá de Constantino. Y Santa Sofía era la iglesia en Constantinopla. Ahora es mezquita. Ahora es mezquita. Museo mezquita. Sí, porque es puro musulmán. Turquía es musulmán, 99%. Egipto es musulmana, 99%. Eran tierras católicas. Pero pues, ahí está la cosa, ¿no? La historia, ahí sí va la historia, ¿no? Sí, entonces, bueno, muchas cosas. Pero este es el año, ¿no? Entonces sí está interesante que el Papa esté yendo justo en esas fechas, ¿no? Bien. Y otra vez soy incurable. Vamos a seguir. Cada una de las iglesias particulares, entonces, legítimas comunidades locales, unidas a sus pastores, ¿eh? Es la cosa, unidos a los pastores. Si estoy unido a los pastores, estoy en la iglesia católica. Si yo me separo de mi pastor, o sea, por ejemplo, si yo digo, el obispo ya no cuenta, que haga lo que quiere este viejito, ¿what? Si yo dijera eso. Además, ustedes llámenme la atención, ¿eh? Flagélenme si quieren. Estaría yo mal. Es más, estaría fuera de la iglesia. Por la no obediencia, me separo de la iglesia. Como la no obediencia de Satanás, ¿cómo se llama? Le ganó el infierno para siempre. Porque no quiso obedecer, ¿no? Entonces, no, eso no es la iglesia. La iglesia es obediencia a Cristo y los pastores que Cristo estableció en lo largo de la historia. Es institucional ya. Entonces, es una institución divina humana, sí. Y por humana, qué desastre. Y por divina, santa. Entonces, ¿no? Que la iglesia es la mejor, que no sé qué. Okay. Es la mejor si tú te logras salvar aquí. ¿Tiene más medios? Sí. ¿Estás fuera de la iglesia y ya no tienes los sacramentos? Ya no. Pero eso no significa que no te salves y incluso con todos los sacramentos que me puedo condenar, ¿sí? ¿Ahí automáticamente me salvo? No. Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Hablando de las frases de San Agustín, ahí está uno. Okay. 833. Iglesia particular que es la diócesis o la eparquía, diócesis, obispo ordenado, sucesión apostólica. Digo, para no pasar mis 10 palabras, ¿no? Y creo que ya pasé. 4, 8, no, 10. Iglesia particular que es la diócesis, obispo ordenado, sucesión apostólica.
Eso es como asegurarme que yo estoy en la Iglesia Católica. Estoy con el obispo que tiene sucesión apostólica. Sí está establecido así. Entonces, pues sí. Y entonces estamos formateadas, por así decir, formateadas a imagen de la Iglesia Universal. Ahí está, ¿no? En este número, ¿no? Y a partir de ellas, de esas iglesias, existe la Iglesia Católica una y única. Una y única. No, la orden la da por los obispos, pero en la sucesión, sí. Y los obispos hoy son sucesores de los apóstoles, sí. ¿Cuál de cuál? No sabemos. Bueno, sabemos uno. El Papa es de Pedro. Los otros no sabemos. Es que el Monseñor Pedro Pablo es sucesor de ¿cuál de los apóstoles? Creo que no sabemos. No sabemos. Pero que Papa León XIV es sucesor de Pedro. Sí sabemos. Pero sabemos que es sucesora apostólica porque tiene la anuencia del Papa. Si la terna de las personas, etcétera, y fueron ordenados con permiso papal, etcétera, y por los 3 obispos en unión con el Papa, etcétera, es legítimo, es sucesión apostólica. Sí vamos por el buen camino. Y pronto veremos otro, el nuevo. Ya viene el nuevo. Yo pensaba que iba a ser ahorita que nos iba a mencionarlo el nuncio, pero no lo dijo todavía. No, el nuevo obispo. Porque ya toca, de hecho ya lleva un año extra, más de un año extra. Desde septiembre era ya un año extra y sigue. Así que, ¿no? Entonces, pues depende de cuando diga el Papa y el nuncio, ¿no? El nuncio presenta los nombres. Sí, por eso. Sí, está todo bien. Porque él tiene que ver, él es el que da el permiso, ¿eh? Para las ordenaciones sacerdotales y todo esto es abajo del obispo, el obispo del lugar. Él tiene que dar su anuencia. Si no, tampoco. Entonces, ni siquiera los sacerdotes sin el obispo y los obispos no sin el Papa. Entonces, sucesión apostólica, ¿no? Pablo menciona que guarda el depósito de la doctrina que recibiste por la imposición de mis manos. Así dice Pablo a Timoteo. El depósito por la imposición de manos. Entonces Pablo ordenó obispos a Timoteo y Tito, ¿se entiende? ¿No? Entonces así eran los inicios de la sucesión apostólica, ¿no? Y Pablo también recibió la orden, ¿no? Por la imposición de las manos también, a él mismo. Entonces así va la cosa, ¿verdad? Así seguimos, sí. Sí, tendrá que venir de nuevo. Sí, vendrá. Bueno, lo anuncia. Yo pensaba que lo iba a anunciar ahorita, pero no lo hizo. Entonces estamos esperando a ver cómo lo va a hacer. Depende de él. Él lo puede hacer como le pega la gana, por así decirlo, ¿no? Él, si él lo quiere. Yo pensaba que lo iba a hacer ahorita, primero en la misa misma, a lo mejor. Yo pensaba en la misa misma del 5º aniversario. Yo pensaba, ahí mismo lo iba a anunciar él. Por ejemplo, al final de la misa, cuando normalmente el obispo da tipo conclusión del acto celebrativo y todo eso, al inicio se le saluda a él y al final él da, por así decir, su conclusión final o lo que sea de la ceremonia y todo eso. Yo pensaba que lo iba a decir en ese momento, no lo dijo. ¿Está bien? No necesariamente. No necesariamente. No sé nada. Monseñor sí sabe. Medio lo dejó salir. Pero no dijo claramente, no dijo nombres ni claramente quién ni nada, pero ya dijo que ya
que es ya. Entonces significa probablemente, bueno, es lo que interpretamos. Que ya hay nombre y apellido, pero no todavía, pues nada, pero nada dicho, no dijo nada. Él también lo podría decir cuando quiera, pero siempre esperan, ¿no? Por respeto y por respeto a los momentos, ¿no? Para no causar problemas, ¿no? Pero a veces salen las noticias y ustedes saben antes que yo, entonces avísenme. A mí me dijeron, una señora me dijo que yo iba a venir por acá, antes de que me dijo la legión. ¿Sí? Es que a veces pasa eso, ¿no? Que salió en una conversación por ahí, etcétera, y la conversación llegó a la conversación, y llegó la conversación, y llegó a la conversación de ella, y entonces me lo dijo a mí. Ah, sí, ya me enteré. Ok, gracias. Así me enteré. Así me enteré, ¿no? Yo, ok, y tal cual, ¿sí? Está curioso. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Cristo, Rey nuestro, Reina de los apóstoles. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y gracias por todas las felicitaciones y todo también en este mes.